Te damos la bienvenida a una nueva lección de este curso de Fundamentos de Azure en la carrera Azure Professional Training 2024 de Cono Sur Tech. Llegó el momento de charlar sobre métodos de entrega y el concepto de responsabilidad compartida. Recordemos que estamos repasando el principio 532. En la lección anterior ya repasamos las 5 características que tienen que estar presentes en una nube, si es que estamos hablando de informática en la nube, y ahora vamos a hablar de los 3 métodos de entrega y este concepto tan importante de responsabilidad compartida. Cuando estamos hablando de 3 métodos de entrega en el concepto de informática en la nube, nos referimos a IaaS o infraestructura como servicio, a PaaS o plataforma como servicio y SaaS o software como servicio. 2 aclaraciones importantes. Cuando el mundo empezó a hablar de informática en la nube, allá yo me animaría a decir hace casi 10 años atrás, Fer, entre 2014, 2015 y 2016, que se empezaron a masificar estos conceptos. Cuando nos encontrábamos en una conferencia de alguien hablando de IaaS, de PaaS o de SaaS, era como wow, está hablando de todo lo que se viene en el futuro. Hoy, año 2024, ya es muy común hablar de IaaS, PaaS y SaaS. Estamos muy acostumbrados. Las empresas están muy acostumbradas a decir, no, mira, yo la verdad que prefiero el CRM como SaaS. Ya casi no se hablan de estos conceptos porque están incorporados, ¿no? Yo recuerdo todavía las primeras conferencias en las que había asistido y hablaban de esto y todos estaban callados, prestando atención, diciendo, bueno, ¿cuándo voy a poder probar algo de todo esto? ¿No? Primer punto. Sí. Y por otro lado, más allá de que el tema está bastante trillado, es importante tener en cuenta estos conceptos. Y si estás del otro lado viendo este curso, viendo esta lección, y no sabes bien de qué te estamos hablando cuando hablamos de IaaS, de PaaS o de SaaS, estás en la lección indicada. Así que acá te lo vamos a aplicar desde cero. Vamos a hacer bien, vamos a poner bien en ejemplos qué significa cada cosa. Vamos a empezar sobre IaaS, infraestructura como servicio. Estamos hablando de nube, estamos hablando de que podemos contratar una nube, a eso se le llama nube pública, estamos hablando de que podemos tener nuestra propia nube en nuestra organización, en ese caso estamos hablando de nube privada. Ya conocemos que hay 5 características que tienen que estar presentes cuando estamos hablando de nube, pero podemos de alguna manera tener servicios aprovisionados donde esos servicios aprovisionados tienen el método de entrega IaaS o de infraestructura como servicio. Cuando estamos hablando de IaaS, estamos hablando de una categoría muy flexible de servicios en la nube, dado que nos brinda el máximo control a la hora de tener recursos. Estamos hablando de máquinas virtuales. ¿Sí? Algo que venimos haciendo hace muchos años, probablemente si trabajás en tecnología, que venimos creando, interactuando desde hace muchísimos años. Las máquinas virtuales fue lo primero que vimos masificarse en una compañía, me animo a decir allí por el año 2004, 2005, 2006, las máquinas virtuales empezaron a ser muy comunes en toda la infraestructura, donde descubrimos que en vez de utilizar recursos físicos para tener un sistema operativo y tener, por ejemplo, bases de datos, sitios web o lo que sea, podíamos aprovechar una gran máquina, un gran servidor que tuviese mucha memoria, mucho almacenamiento y muchas CPUs en el hardware y poder crear máquinas virtuales dentro, ya sean Windows, Linux, por lo cual se maximizaba el aprovechamiento de consumo de energía, se aprovechaba y maximizaba la utilización de la CPU, podíamos inclusive... En esos momentos ya se aprovechaban los tiempos muertos. Exactamente, porque podíamos tener múltiples máquinas virtuales, esas máquinas virtuales hacían utilización diversa de CPU, por lo cual cuando una máquina virtual no gastaba tanto de CPU, la otra podía hacer utilización mayor de la capacidad de hardware real. Por lo cual lo conocemos bien, Fer, a este método de entrega, ¿no? Infraestructura como servicio está muy masificado, ¿sí? ¿Para qué me perdí? Ahí vamos. En este método de entrega, el proveedor de servicios
es responsable de mantener el hardware, la conectividad y la seguridad física. Ahora, todo lo demás, desde el sistema operativo virtual en adelante, es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, si contratamos una máquina virtual en Azure, le instalamos un sistema operativo Windows y cometemos un error, instalamos una actualización que nos rompe la máquina virtual y no vuelve a arrancar, lo tengo que arreglar yo como cliente. No puedo pedirle al proveedor de servicios que lo arregle o no puedo reclamarle que no está cumpliendo con el SLA, con los acuerdos de nivel de servicio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de todo lo que está dentro de la máquina virtual es mía. Nuestro. ¿Sí? Es nuestra, exactamente. Básicamente con IaaS lo que estamos haciendo es alquilar el hardware de un centro de datos, pero es nuestra responsabilidad todo lo que hacemos con ese hardware. Vamos a pasar a explicar ahora PaaS, Fer. PaaS, de vuelta volviendo al preferido, este es mi preferido. Porque por varias razones que ahora se van a enterar. A ver, esto básicamente es plataforma como servicio, ¿no? Digamos que es un intermedio entre IaaS y SaaS, ¿sí? Se encuentra plataforma como servicio y básicamente en un entorno PaaS el proveedor de nube mantiene toda la infraestructura física, también mantiene la seguridad y también todas las conexiones de internet necesarias para la comunicación. También se encarga de mantener el sistema operativo, el middleware, todas las herramientas de desarrollo, todos los servicios de inteligencia empresarial, por ejemplo, que componen toda la solución en la nube. Básicamente en un escenario PaaS nosotros ni siquiera tendremos que llegar a preocuparnos de las licencias necesarias para lo que estamos corriendo, ¿no? Para dar un ejemplo simple, ¿sí? Corto, por ejemplo, yo necesito una base de datos SQL, ¿sí? Azure tiene Azure SQL, entonces voy y lo que quiero es, necesito una base de datos. Entro al portal, pido una base de datos, se configura casi todo automáticamente, tengo mis credenciales de conexión, se terminó. No tengo que hacer nada más. Si hay que parchar el sistema operativo, se encargará Azure. Si hay que cambiar, como comentaste en otro video que comentabas, cambiar por alguna razón, sacarme de servicio y ponerme al servicio, no me voy a dar cuenta, se va a encargar Azure. Se le corta la luz en el data center, problema de Azure, yo sigo teniendo mi base de datos funcionando todo el tiempo. Entonces, digamos que es una gran ventaja, ¿no? Porque tenemos un servicio en cuestión de minutos disponible sin necesidad de levantar ni el sistema operativo, ni el propio servicio, ni cargarle la licencia, ni nada. ¿Por qué decía que era mi preferido? Porque para los que somos desarrolladores o arquitectos de soluciones, creamos muchos laboratorios. Y crear estos laboratorios muchas veces llevan mucho tiempo y se necesita aprovisionamiento. Bueno, yo acá puedo generar un pequeño laboratorio de varios servicios en la nube y cuando lo termino de usar, listo, eliminar. Y se terminó. Y todo en cuestión de minutos, la verdad es bastante sencillo. Por eso hay escenarios recomendables para este tipo de servicio o que prima mucho. Por ejemplo, uno es el marco de desarrollo, donde podemos de una manera similar como creamos un macro en Excel o inclusive los desarrolladores pueden crear aplicaciones a través de componentes de software integrados ahorrando mucho código. A ver, hay muchas características, inclusive levantar entornos de desarrollo rápido, entornos de pruebas rápido y demás. Y por último, tenemos el ejemplo de software como servicio, que es el método de entrega más sencillo de cara a los usuarios finales, ¿sí? Podríamos decir que es el modelo de servicio más completo desde el punto de vista del producto. Con SaaS, básicamente lo que hacemos es alquilar o usar una aplicación que ya está totalmente desarrollada. Por ejemplo, prestaciones de correo electrónico. Por ejemplo, un CRM o un software financiero que se está ejecutando en la nube, listo para usar. Yo entro, me doy de alta, alquilo la licencia, pago la suscripción y demás cuestiones, e inmediatamente comienzo a usarlo. Y acá sí es donde... acá sí es donde no sabemos nada de lo que pasa atrás.
no tenemos que programarlo, no tenemos que mantener el sistema operativo, no nos tenemos que ocupar de la escalabilidad. Yo, por ejemplo, si Ujú. contrato Office 365, Google Apps o algún servicio similar, a mí no me preocupa si hay 10 usuarios usándolo por detrás o 10 millones de usuarios usándolo en el mismo momento que yo. Yo lo que quiero es que ande, la escalabilidad, el mantenimiento, las nuevas versiones que se vuelquen son responsabilidad del proveedor de servicios. Y no hace falta ir al 2010, 2020, ¿no? Por ejemplo, los servicios de correo electrónico, que son un gran Uy, ejemplo de sí. software como servicio, están ya desde la década del 90. Hotmail. Que ya Exactamente. no existe Por lo más cual, Hotmail. por lo cual nosotros venimos utilizando SaaS, software como servicio, casi todos nosotros, casi todos los seres humanos del planeta, desde hace muchos, muchos años. Y hoy en día utilizamos activamente SaaS. Cuando abrimos Instagram, cuando abrimos Facebook, cuando utilizamos Twitter y todas aplicaciones que se ejecutan 100% en la nube, donde yo simplemente me hago de un usuario, me registro, en algunos casos pago una suscripción o no, todo Ujú. depende, y simplemente lo uso. Y hay otros servicios que originalmente los tenía que instalar en mi centro de datos. El mejor ejemplo, por ejemplo, es Exchange. Exchange Server, para que Claro. una organización tenga correo electrónico empresarial, antes necesitábamos instalarlo en nuestros propios servidores. Y fue muy disruptivo, Fer, cuando Microsoft anunció la salida de Exchange Online. Los administradores dijeron, me quedo sin trabajo, básicamente, porque ya no era necesario instalar Exchange, calcular el uso de storage, calcular cuánto iba a tener cada mailbox en tamaño, calcular cuánto iban a ocupar las bases de datos y en cuántos servidores lo tenía que desplegar. Yo simplemente contrataba Exchange Online, me daban un montón de megas y de gigas para poder utilizar en cada casilla, y el que lo mantenía era Microsoft, no nosotros. De esta manera hemos recorrido los métodos de entrega, los 3 métodos de entrega conocidos en una nube. Ahora, estos métodos de entrega nos dan lugar a niveles de responsabilidad. Básicamente, cuando nosotros mantenemos una infraestructura on-premises en nuestro centro de datos, en nuestro propio centro de datos, nosotros somos los responsables de administrar el hardware, el software y otros componentes importantes, como por ejemplo la capa de virtualización, los sistemas operativos virtualizados, la capa de middleware, el runtime, los datos y en sí mismo las aplicaciones. Esto es cuando nosotros somos administradores de un centro de datos. Ahora, cuando estamos hablando de métodos de entrega, ya sea en una nube pública o en una nube privada, los niveles de responsabilidad empiezan a diferenciarse. Si estamos hablando de infraestructura como servicio, el proveedor es quien administra todo el hardware, ya sea de redes, de almacenamiento, los servidores y la capa de virtualización. No nos confundamos. Si nosotros estamos hablando de una nube privada y si vos que estás del otro lado sos un administrador de ese centro de datos, probablemente estés del lado de infraestructura on-premise y sos responsable de mantener todo. Pero desde el lado del usuario que consume nuestros servicios, por ejemplo, pueden ser un equipo de desarrollo en nuestra organización, o por qué no un equipo de infraestructura cuya responsabilidad es mantener las máquinas virtuales. Bueno, ya el nivel de responsabilidad que tiene es desde el sistema operativo virtual hacia arriba. Más allá de que si mantenés un centro de datos completo, siempre tengas la mirada completa. Pero si nuestros usuarios son quienes utilizan máquinas virtuales o un equipo de desarrollo que trabaja dentro de máquinas virtuales, su responsabilidad no es resolver un problema de networking, de discos, de servidores, o si se nos rompió Hyper-V o VMware, tener que arreglarlo. Ellos van a administrar el sistema operativo, el middleware, el runtime, los datos y las aplicaciones, y la responsabilidad de quien provee el servicio IaaS es el de mantener el resto. De una manera similar,
pero más acentuada, nos encontramos con los niveles de responsabilidad cuando estamos hablando de PaaS. Cuando nosotros contratamos un servicio PaaS, plataforma como servicio, no nos tenemos que preocupar sobre el hardware físico, no nos tenemos que preocupar sobre la capa de virtualización, sistemas operativos, middleware y runtimes. Por ejemplo, si contratamos un servicio de hosting en Azure, un app service, para alojar aplicaciones .NET, no es nuestra responsabilidad que el runtime de .NET funcione. Esa es responsabilidad de Microsoft. Nuestra responsabilidad es que la aplicación que estamos subiendo funcione y somos responsables de mantener los datos de esa aplicación. Sin lugar a dudas, Fer, PaaS, esta mirada de responsabilidad es tu mirada favorita, ¿no? Como desarrollador de software. Sí, 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 totalmente. No solo de desarrollador, sino también la parte de arquitectura para probar y hacer pequeños laboratorios es mi preferida. Exactamente, exactamente. Y por último, en el nivel de responsabilidad más bajo de cara a los consumidores de nube, pero el nivel de responsabilidad más alto de cara al proveedor que administra estos servicios, tenemos SaaS, tenemos software como servicio. En este caso, nosotros no somos los responsables de mantener el hardware, no somos los responsables de mantener las capas de virtualización, ni sistemas operativos, ni middlewares, ni runtimes, ni los datos, ni las aplicaciones. Es decir, nosotros como consumidores usamos la solución de software. Quien despliega nuevas versiones, quien se ocupa de corregir si algo no anda bien, es el proveedor que administra la solución. Ejemplos como el que hemos dado de Office 365 es un ejemplo de SaaS. Yo simplemente consumo los servicios de Office 365. En el caso de Google Apps, consumo los servicios de Google Apps. Consumo Drive, consumo Sheets, consumo Google Docs, lo uso, creo documentos, los guardo, pero yo me quedo tranquilo que el proveedor de servicios es quien se ocupa que todo esto funcione, quien se ocupa que cuando hago doble clic en un documento, el documento se muestre, y quien se ocupa de la seguridad de los datos. Eso es un punto no menor en este sentido, y cada vez, Fer, son más los servicios SaaS que preferimos consumir en vez de instalarnos nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo a nivel personal, como usuarios, ¿no? Servicios de escuchar música, de mirar películas, donde todo está solucionado. Antiguamente se almacenaba mucha desinformación en discos, ¿te acordás? Tenías discos y discos con películas o música. Y hoy por hoy ya no necesitas, tenés accesibilidad a un servicio de música, de toda la música de todo el mundo, de todas las películas disponibles y demás. Entonces, digamos que todos esos servicios cada vez son más. Y a nivel empresarial cada vez más fuerte, sobre todo con Office, con Google Apps y demás. Entonces, digamos que es el camino que se está tomando como principal hoy por hoy, ¿no? Inclusive con el tema de inteligencia artificial también se está fomentando mucho. Así que cada vez más. Cada vez más en los servicios que se despliegan como SaaS, los proveedores implementan soluciones copilotos de inteligencia artificial para que el uso que le damos a las herramientas sea inclusive más sencillo y más intuitivo. Bien, por un lado tenemos los niveles de responsabilidad según método de entrega que hemos visto. Pero por otro lado hay un concepto que es el concepto de responsabilidad compartida. Es un concepto que es importante que comprendas y entiendas cómo afecta los servicios que vamos a elegir alojar en una nube. Conocer este concepto nos permite tomar mejores decisiones a la hora de elegir un método de entrega para nuestras aplicaciones en una organización o inclusive en un proyecto personal, ¿sí? Ya hemos comprendido que en un centro de datos tradicional, lo que se conoce como on-premises, la empresa y los administradores de esa empresa son los responsables de mantener el espacio físico, garantizar la seguridad, mantener o reemplazar los servidores o el hardware del servidor en el caso de que ocurra algo. Si es el equipo de IT el que se encarga de mantener toda esta infraestructura y el software necesario para que los centros de datos estén en funcionamiento. En este sentido, en un entorno local, la responsabilidad específicamente es
del cliente o es de la organización. Aquí, parándonos en un modelo de responsabilidad compartida, tenemos al proveedor, en este caso Microsoft, y al cliente, en este caso nosotros. Si nosotros tenemos todo en un entorno local, la información y los datos, los dispositivos, las cuentas y las identidades, es responsabilidad nuestra. La infraestructura de identidad y los directorios de seguridad que tengamos, las aplicaciones, los controles de red y los sistemas operativos también son nuestra responsabilidad, y los hosts físicos, la red física y en sí mismo el centro de datos físico sigue siendo nuestra responsabilidad. Ahora bien, en la medida que nos movemos a infraestructura como servicio, claramente de algo no somos responsables, es responsable el proveedor. Fundamentalmente de lo que es responsable el proveedor es justamente de la infraestructura física. Los hosts, la red física y los centros de datos físicos son responsabilidad de Microsoft. Pero cuando nos movemos a PaaS, a plataforma como servicio, si bien claramente los sistemas operativos sobre los cuales se alojan todos los servicios PaaS son responsabilidad del proveedor, hay otros que tienen una responsabilidad compartida. Específicamente estamos hablando de los controles de red. La definición de si este servicio PaaS va a estar en una red pública, en una red privada, y cómo manejamos los ruteos en esta red privada, tienen una responsabilidad compartida. Microsoft es responsable de que los controles de red funcionen, pero nosotros como clientes somos los responsables de configurar estos controles de red, de tomar las decisiones sobre estos controles de red. Si cometemos un error en una regla de firewall, la aplicación no va a funcionar y va a ser responsabilidad nuestra arreglarlo. Lo mismo sucede con las aplicaciones. Antes lo habíamos visto como runtime, datos y aplicación. La responsabilidad que funcione el runtime, en este caso, es responsabilidad del proveedor de servicios. Pero la responsabilidad que funcione nuestra aplicación sigue siendo responsabilidad nuestra, responsabilidad de los clientes que consumen este servicio PaaS. Y con respecto a la infraestructura de identidad y la seguridad de los directorios, Microsoft o el proveedor de servicios nos tiene que garantizar que la seguridad está activa y funcional, pero la configuración de estas identidades, de estos directorios y demás, es responsabilidad nuestra. Algunas conclusiones de los métodos de entrega. Primero, la elección sobre qué método de entrega utilizar nuestros servicios no es un tema menor. Determina responsabilidades. No hay una receta mágica en todo esto. No hay un método de entrega ideal para nuestras aplicaciones. Todo depende de la situación. Probablemente, si estás del otro lado, pienses que el método de entrega para alojar aplicaciones construidas por nuestra organización ideal sea PaaS, sea plataforma como servicio. Por esto que comentaba Fer antes, ¿no? Es el lugar donde más sencillamente puedo dar de alta un servicio de hosting. No tengo que mantener los sistemas operativos, no tengo que mantener el runtime, no tengo que mantener el middleware, simplemente alojo la aplicación y la empiezo a usar. Por lo cual, ¿por qué motivo, Fer, por ejemplo, utilizaríamos IaaS para alojar aplicaciones desarrolladas por nuestro equipo? ¿Qué se te ocurre al respecto? ¿En qué situaciones iríamos a IaaS? Iría ya, por ejemplo, a algún servicio que no pueda migrar a un modelo de nube, que tenga ciertas restricciones en un servicio PaaS. Por ejemplo, si tenemos una aplicación, te vas a reír seguramente, Fer, pero que necesita componentes complex. ¿Te acordás de los componentes Sí. complex? sí, totalmente. No tenemos manera de reconvertirlos. En realidad, tenemos que volver a codear la aplicación probablemente si tenemos que hacer uso de componentes complex con más en la nube. Tenemos que reescribir la aplicación, pero si los queremos mantener tal cual, pero ya no en nuestra infraestructura on-premise, si los queremos tener al menos con menos niveles de responsabilidad en una nube pública, por ejemplo, podemos contratar máquinas virtuales, ya nos sacamos de encima la responsabilidad del hardware,
pero bueno, tenemos que instalar el sistema operativo, instalar las aplicaciones, instalar los componentes Complas. Bueno, ese es un gran ejemplo de retrocompatibilidad de alguna manera o de sistemas legacy en donde me quedaría con IaaS. Pero de vuelta, no hay una receta mágica, no hay un método de entrega ideal, si bien podríamos tender a ir a paz cuando estamos hablando de aplicaciones web, por ejemplo. Algunas conclusiones más. Siempre va a ser nuestra responsabilidad la información y los datos, los dispositivos que pueden conectarse a una nube y las cuentas e identidades. Siempre va a ser responsabilidad del proveedor que contratemos de nube, el centro de datos físico, la red física y los hosts físicos. Y el método de entrega determinará la responsabilidad de cosas como la siguiente: sistemas operativos, controles de red, aplicaciones per se, identidad e infraestructura. Es importante tener en cuenta todos estos conceptos cuando estamos hablando de métodos de entrega y cuando en nuestra organización nos pregunta, bueno, queremos migrar a la nube, ¿cómo migramos? ¿Como IaaS? ¿Como PaaS? ¿O contratamos servicios SaaS en reemplazo de lo que tenemos hoy en nuestra infraestructura on-premise? Bueno, la idea es que esta lección te haya dado herramientas conceptuales necesarias para poder empezar a tomar las mejores decisiones posibles en base a los análisis que hagas previo. Te invitamos a seguir avanzando en este curso de Fundamentos de Azure que forma parte de la carrera Azure Professional Training 2024 de Cono Sur Tech en la próxima lección. Si estás viendo este video directamente a través de YouTube y no a través de nuestro sistema de aprendizaje, que es completamente gratuito, te invitamos a sumarte a este curso y a ingresar al sistema de aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, todas las indicaciones están en la descripción de este video. Y si ya estás en el sistema de aprendizaje, te invitamos a pasar a la siguiente lección. ¿Y cuál es la última sugerencia, Fer, que siempre la decís muy, pero muy bien? Que si no estás inscrito en el curso y estás viendo el video en YouTube, antes de irte a inscribirte al curso, suscríbete y dale like. Espectacular. Nos vemos en la próxima lección.